¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Cami? ¿Cómo estás, José? Y a toda la audiencia un saludo grande. Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Ya Bueno, pasamos la parte de cólicos, ahora estamos en la etapa de dientes, saliva, así que uf, bueno, de a poquito. bien, bien, bien. Había, no me Bien, bien. acuerdo qué era que se le ponía para los dientes. Yo me acuerdo que le ponía con el dedo, pero no me acuerdo qué era. En realidad, algo frío o las gomas, ¿viste? Los juguetes esos que tienen Sí. goma más o menos. Ah, claro, es una marca comercial, no puedo decirlo, Sí. pero. Oh, sí, Nene Dent, me acuerdo que le poníamos así. Para que no lloren tanto, pero bueno, cuando empiezan a cortarlo no hay nada que hacer, hay que bancarse. No, ¿Qué va? inevitable, inevitable. Son etapas, son etapas. Pero bueno. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Qué tenemos para hoy, Adri? Mirá, ahí tenía. Estaba ahí mientras. Bueno, estaba hablando con la producción y demás. Me pareció traer un tema interesante en medio de lo que venimos compartiendo, ¿no? Que la gente no llega a fin de mes, las situaciones Sí. económicas y demás. Una sentencia de un juzgado de Mar del Plata que salió en algunos portales y demás, donde en un juzgado, el juzgado número 11 civil y comercial de Mar del Plata, una jueza, la doctora Patricia Noemí Juárez, a Sí. cargo de ese juzgado, condenó a una consumidora, a una usuaria del sistema financiero, podríamos decir, a pagar una suma total de más de 800.000 pesos, más intereses y costas del juicio. Obviamente la empresa es una empresa de tarjeta de crédito Sí. que la persona esta no pudo pagar, obviamente entró en cesación de pago, no pudo abonar 2, 3 meses seguidos, ante lo cual obviamente lo que sucede cuando uno no paga la tarjeta, te dan de baja la tarjeta automáticamente y ahí entras en todo lo que tiene que ver con, bueno, intimaciones previas, tratan de recuperar ese dinero a llamadas telefónicas, bueno, uno es víctima de un montón de circunstancias y situaciones por parte de los operadores de tarjeta de crédito y de financieras. Sí. Bueno, la persona no hizo caso omiso a todo, o sea, no respondió ni a ningún tipo de mensaje, porque obviamente la plata no la tenía, le hicieron juicio, no se presentó tampoco en el juicio, y bueno, y ahí viene la situación hoy en la cual esta persona se ve condenada en costas y en intereses y en capital. Obviamente no lo va a poder pagar porque Y que no si no tiene. podía pagar la tarjeta, ¿qué va a pagar el juicio? Entonces, ¿por qué traía esto a cuenta? ¿No? Digo, que muchas veces, sucede que los consumidores, los usuarios de servicios financieros, por ahí no prestamos atención a estas circunstancias, ¿no? De bueno, me atrasé, empecé a pagar el mínimo genera más intereses y punitorios. Ya después no puedo pagar el mínimo porque se me hace un choclazo mes a mes, y bueno, decido no porque me gustaría que suceda, sino que las circunstancias nos llevan a endeudarnos y entrar en mora, no pagar, pensando que bueno, quedará ahí o la situación en algún momento veo cómo la resuelvo. Y eso la verdad que genera estas situaciones en las personas, ¿no? Sí. Entonces, como primera medida, eh, una llamada de atención, podríamos decir, ¿no? Esos consumidores, esos usuarios que por ahí están en una situación como la de la señora que fue víctima de las circunstancias de la situación y no pudo hacer frente a los gastos porque no le alcanzaba su bolsillo a poder cubrirlo. Y prestar atención a eso, ¿no? Como primer mensaje o sirena de alerta, ¿no? Y cómo podemos empezar a encauzar estas cosas. Bueno, una de las situaciones es, bueno, si me llega alguna intimación, algún mail, alguna cuestión que tenga que ver con esas deudas, bueno, por ahí utilizar canales administrativos, como puede ser una oficina de defensa del consumidor, para que a través de esa oficina, bueno, pongamos arriba de la mesa la situación mía como consumidor y que yo no puedo afrontar ningún proceso de saneamiento económico porque mi economía o mis ingresos son X. Entonces, Sí. bueno, como muchos de estos bancos o muchas de estas empresas de tarjeta de crédito solo le interesan cobrar y no llegar por ahí a acuerdos económicos que beneficien por un lado el consumidor, que es una persona humana, sino que obviamente beneficien a ellos desde lo económico. El juicio a ellos les sirve, porque obviamente ahí cobran intereses, cobran punitorios, cobran todo lo que obviamente se hace difícil si no hay una acción judicial.
Bueno, entonces esa primera llamada de alerta, bueno, si me llega a pasar esta situación, me atraso, me empiezan a llegar estos mensajes de las tarjetas de crédito o de estos estudios de cobranza, bueno, vamos a defensa del consumidor. ¿Y ustedes qué pueden hacer? Porque, Ahí digamos, en defensa del la consumidor deuda podemos, la deuda en podemos hacer principio la varias cosas. aceptan. ¿Cómo? La deuda en principio se acepta, es decir, la persona está Mira, endeudada. claro, sí, sí, en realidad no es que estamos desconociendo, lo que estamos diciendo es como va a resultar difícil entablar una comunicación eficiente con los proveedores de tarjeta o mis deudores, porque lo que quieren es, reitero, cobrar la deuda, más intereses, más costas, más honorarios, todo eso es lo que hace difícil un acuerdo entre particulares. Yo con la Claro. tarjeta, ponerme de acuerdo y me quieren cobrar todo eso es imposible. Por eso inician juicio. Entonces, ¿qué podemos hacer como primer medida? Bueno, vamos a defensa del consumidor. Llegamos a la situación de defensa del consumidor. Yo estoy en una situación de vulnerabilidad. Mis ingresos son estos. Mi capacidad de pago es esta. Como sé que las empresas estas no van a aceptar ninguna condición que yo les pueda proponer de acuerdo a mis ingresos y de acuerdo a mi capacidad económica, bueno, vamos a defensa del consumidor para ver si lo que pretenden cobrarme no es abusivo, si los intereses fueron informados al momento de adquirir, por ejemplo, Bien. alguna tarjeta bancaria o no bancaria, si ese proveedor financiero cumple con las normativas de defensa del consumidor de la información cierta, detallada, veraz, en materia de intereses, en materia de cobro de cuestiones que por ahí están por el fuera de lo que me debían cobrar, por ejemplo, comisiones que no estarían autorizadas o habilitadas por mí, no sé, un seguro de vida, un montón de cuestiones que tienen que ver con cuestiones que nos imponen y muchas veces nosotros hasta no vemos el resumen, no nos enteramos, ¿no? Claro. Sí, sí, Bueno, sí, sí. entonces, como primera medida, bueno, una llamada de atención, voy a defensa del consumidor y empiezo a discutir esto con mis proveedores. Bien. Puede haber, por ejemplo, no sé, vamos a poner Cami Card, se llama la tarjeta. Entonces, Cami Card me prestó Qué plata grande, a Cami. mí. Sí, Cami está para grandes cosas. Bueno, Cami me dio una tarjeta a mí, yo gasté, yo gano 1.000.000 de pesos por mes y el mínimo escaló tanto que me está pidiendo como mínimo que yo pague, no sé, 800.000. Imposible, porque yo tengo que vivir No, y todo lo demás. imposible. Bueno, ahí también Ahí se uno puede, cuando habla de, digamos, llegar a decir, mi capacidad de pago es esta, yo puedo pagar esto. uno puede plantear que la capacidad de pago es esta, también uno tiene que estar educado financieramente, que ahí tenemos que también llamar la atención por un lado de los proveedores de servicios financieros, por otro lado del Estado, porque uno tiene que entender que no se puede endeudar más allá de la capacidad económica que uno tiene. Y me tocó hace poquito dar una charla donde, no sé si les pasó a ustedes, pero generalmente cuando viene los que estamos por ahí con un sueldo en blanco, no Sí. vamos a hablar en esos casos en particular, y tenés acceso al crédito a través de una tarjeta, no sé si ustedes por ahí se sentaron a observar que depende de tu límite, vos ganás 1.000.000, como dijiste vos, José, Sí, y depende de tu límite se va a 8 millones. sí. Tú decís, pero si mi capacidad es Claro. a 1.000.000, ¿para qué me ofrecen 8? Sabiendo que yo me voy a endeudar, porque obviamente cuando uno no le alcanza, lo que hace es precisamente empezar a tarjetear y ahí es donde empieza la situación financiera compleja, ¿no? Bueno, ahí tiene que ver esto con las cuestiones que hacen al deber de no solamente de información, de trato digno, sino también a lo que se llama préstamo o crédito responsable. Ujú. Entonces, ahí hay un juego desde lo que tiene que ver con las neurociencias, en el cual te hacen entender o uno entiende, al no tener una información cierta o al no tener una educación financiera, que por ahí esos 8 millones forman parte de mis ingresos, y ahí empezamos con la situación esta de sobreendeudamiento, la cuestión que tiene que ver con las problemáticas de acceso a los créditos y demás. Claro, Entonces, bueno, porque, ahí sí podemos plantear de los ámbitos también administrativos y judiciales, bueno, si no es de alguna manera abusivo también que te extiendan o te habiliten esa cantidad de dinero sabiendo que tus ingresos no van a poder cubrir lo que viene después, ¿no? Digamos, claro, como esa caída de plomo. eso en cuanto a los bancos, que dentro de todo, como decís vos, te incentivan a que gastes más de lo que podés pagar, pero hay un límite, ¿viste? Cuando vas a sacar una tarjeta, dice, a ver cuánto ganás, bueno, tu límite es tanto, te puedo dar tanto. Ahora, vas a una de estas, no sé si llamarlos pseudo bancos o qué financieras, o empresas que te dan préstamo por afuera de lo que es la estructura bancaria,
Y esos te dan cualquier cosa, porque... Bueno, ahí te expones a las tasas de interés Claro, usurarias, ¿no? claro. Que es otra de las situaciones y otra de las problemáticas. Eso también lo podemos plantear en los ámbitos de la Oficina de Defensa del Consumidor. Cuando yo te decía que, bueno, si me empiezan a llegar algunas intimaciones, bueno, antes de que empiece el juicio, antes de que empiecen los llamados telefónicos, bueno, vamos a Defensa del Consumidor, ante el primer mensaje o ante el primer mail que me llega o el primer llamado. Sí. Vayamos a Defensa del Consumidor y ahí informame todo lo que no me informaste antes cuando yo acepté ciertas condiciones o ante mi necesidad yo tuve que acceder a estos intereses usuarios. Bueno, y ahí informame. ¿Por qué me aplicas esta tasa de interés? ¿Cuáles son los punitorios que no están informados en tu página? ¿Cuáles las condiciones de ese préstamo que nunca lo vi, sino que yo accedí con un solo clic, por ejemplo? La mayoría accedemos así a este tipo de crédito. Metete en cualquier billetera virtual y lo vas a ver, vamos a ver el costo financiero total. Bueno, todo esto tiene que ver con esa información y todo esto es lo que podemos reclamar en los ámbitos administrativos de defensa del consumidor. Y ahí cuando uno empieza con estas cuestiones, se va dando cuenta que ahí las empresas empiezan a aflojar, empiezan a decir, no, bueno, mira, te voy a sacar punitorio, te voy a sacar estos intereses, los vamos a ajustar a intereses mucho más bajos y más accesibles conforme al mercado o establece el Banco Central, por más que yo no soy una entidad financiera bancaria. Entonces empiezan a bajar las condiciones y por ahí esa deuda que era abultada y que no podíamos acceder a abonarla, bueno, las condiciones empiezan a cambiar. Porque como dijiste vos, José, no es que uno desconoce el crédito Sí. y quiere Sí, no la forma, ser un ¿no? estafador, no quiere estafar a nadie, pero sí quiere condiciones claras, Sí. ¿no? Para poder acceder y no abusivas por parte de los proveedores financieros. Creo que ya lo habíamos hablado con vos o alguno de tus colaboradores, en algún momento de tus pares. Creció mucho y en estos días volvió a aparecer en los diarios la morosidad, ¿no? Creció, subió otra vez, venía en subida y ahora ya escaló a más del 6,7 o 6%, ¿no? 8%. Cada vez es peor. Cada vez es peor porque la circunstancia y la economía no acompaña, ¿no? Claro. Volvemos a lo que venimos hablando. Si vos tenés salarios pisados o paritarias que no suben por encima de los puntos de inflación, porque el gobierno nacional decidió que así sea, bueno, obviamente, siempre vas a estar por debajo, vas a perder, no vas a ganar. Sumado a la primera devaluación del 2023, 2024, esa no la recuperamos ninguno de los trabajadores. Bueno, entonces vos tenés una situación con componentes dolarizados de tarifas, componentes de salarios que no suben y no acompañan la realidad económica de muchos de los trabajadores. Tenés salarios de jubilados también que no suben. Tenés recesión, tenés pymes que... Bueno, todo esto hace un combo muy difícil de... Sí, claro. De afrontar. Entonces, tu único ingreso tiene que cubrir todas estas necesidades, ¿no? Sí. Por eso ahí va también que muchos usuarios y consumidores, bueno, empiezan a redefinir su economía. Entonces, bueno, empiezan a hacer ciertos recortes y la verdad que de una dignidad que uno tiene o de mantener ciertos niveles de vida que no son ostentosos, sino que uno quiere poder, vienen las vacaciones, poder ir de vacaciones con su familia. Si vos tenías ciertos servicios, tratar de sostenerlos, no darlos de baja. Bueno, por eso hace la dignidad, hace al desarrollo. O por ahí algún gasto inesperado, Adrián, también, porque ponele, vos tenés un auto, vivís o trabajás con el auto, lo que fuere, y se te rompe, y es un gasto inesperado, y tenés que gastar una plata que no tenés, y no podés darte el lujo. Y claro, pero no podés darte el lujo de decir, no arreglo el auto, porque dejo de tener ingresos. Entonces claro, lo que hago lo arreglo. Y así en un montón de otras cosas, ¿no? En un comercio, en un montón de lugares. Sí, es así. Por eso traje este fallo como para que veamos que todo tiene consecuencia, ¿no? Y nosotros estamos como consumidores y usuarios rehenes en el medio de estas circunstancias y estas consecuencias, ¿no? Si yo dejo que esas intimaciones corran, bueno, prontamente viene un juicio, el juicio es un juicio ejecutivo, por lo cual es rápido, te embargan las cuentas, te embargan las propiedades, te embargan todo lo que vos tenés frente a ese crédito que vos debés, y por ese crédito era, como pasó esta señora, de 800.000 pesos, y como no lo pudo cubrir, bueno, capaz que si ella tenía algún bien registrable, lo tiene embargado, claro, a los fines de asegurar el pago de esos créditos. Bueno, entonces esto tiene consecuencias, y yo creo que lo primero que tenemos que hacer como estrategia
a los usuarios y consumidores que nos están escuchando del otro lado, no quedarnos con esa situación, sino bueno, vamos a defensa del consumidor, llevemos la situación de esta defensa del consumidor, a ver si ahí podemos conseguir un mejor acuerdo mientras se discuten legislaciones específicas sobre esta materia, ¿no? Que también lo hemos hablado en su momento, que están presentadas ya en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en algunos municipios con ordenanzas, pero mientras esta figura del sobreordenamiento y bueno, y el préstamo responsable, la buena fe, todo lo que tiene que ver con relaciones contractuales y situaciones financieras, se resuelve en la legislatura. Mientras tanto podemos utilizar estas herramientas prejudiciales que no tienen costo, que también eso es importante, no le generan costo de ningún tipo al usuario, al consumidor. No es que porque yo vaya a una oficina de defensa del consumidor sin abogado, no me van a saber defender. No, claro. Las oficinas de defensa del consumidor se forman, se capacitan, saben cómo actuar en estos casos en particulares en los cuales yo estoy padeciendo una persecución o estoy un hostigamiento con respecto a las deudas. Y bueno, y ahí empezamos a acomodar esta cuestión. La idea es evitar que llegue a los estrados judiciales. Y tenemos estos mecanismos. Adrián, como siempre, muchas gracias, y muy claro todo. Así que lo que le decimos a la gente es, no se vuelvan locos, primero pasen por defensa del consumidor, que alguna manito le van a dar y por lo menos van a estar bien informados y van a evitar que la usura sea mayor que lo habitual, ¿no? En muchos casos. Exactamente. Esa es la idea, José y Cami. Abrazo grande, que tengas lindo fin de semana, ¿eh? Igualmente, un abrazo a todos, un saludo. Y que descanses, ¿eh? Suerte con los dientes. Chicos. Suerte con los dientes, ¿eh? Abrazo. Gracias.